La ciudad de Anatote reposaba bajo el cielo pálido del amanecer, con sus casas de piedra amarillenta, alineadas en calles estrechas e irregulares. El viento frío soplaba entre los olivos e higueras que bordeaban los campos, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y leña quemada. Los sacerdotes se movían con disciplina, preparándose para las primeras oraciones en el pequeño templo de la aldea, mientras los agricultores ya se organizaban para un nuevo día de trabajo. Entre ellos se encontraba Jeremías, un joven de mirada atenta y rasgos delgados, cuyos días se llenaban con el aprendizaje de las leyes y tradiciones de sus antepasados. Su familia, descendiente de los sacerdotes de Aarón, esperaba que él siguiera el mismo camino, sirviendo en el templo y enseñando la Torá a los hijos de Israel. Sin embargo, se acercaba un llamado mucho mayor, algo que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana, mientras Jeremías caminaba solo hacia un bosque cercano, algo interrumpió el flujo ordinario del tiempo. El viento cesó de repente y el sonido de los pájaros y de los pastores a lo lejos se apagó, como si el mundo hubiese contenido la respiración. Una presencia invisible, pero irresistible, llenó el aire, presionándolo como una tormenta a punto de estallar. Y entonces, sin que ninguna voz humana sonara, sin que se movieran los labios, Jeremías escuchó las palabras que resonarían en su alma para siempre. Antes de que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes de que salieses del seno, te santifiqué. A las naciones te di por profeta. El joven se estremeció, sintiendo el peso de un destino que no había elegido. Su corazón se aceleró, y el instinto le impulsó a retroceder, a apartarse de ese llamado que parecía demasiado grande para él soportar. El cuerpo de Jeremías se quedó rígido, su respiración corta y entrecortada. El peso de aquellas palabras parecía mayor de lo que él podía soportar. «Señor, yo soy solo un joven», murmuró, sintiendo la garganta seca y la mente invadida por un torrente de pensamientos. ¿Cómo podría él, un simple aprendiz de sacerdote, ser enviado a las naciones? No era un orador elocuente, ni un líder influyente. Su vida hasta ese momento había sido simple, entre los rollos sagrados y las tareas del templo, lejos de la turbulencia de las ciudades mayores. Su corazón latía con fuerza en el pecho, y la piel de sus brazos se estremecía con la sensación de que algo estaba sucediendo más allá de su comprensión. «No sé hablar», insistió, como si pudiera convencer a la presencia invisible de escoger a otro, alguien más apto, más preparado. El viento retomó levemente su danza entre los árboles, pero Jeremías ya no sentía el frío de la mañana. En su interior se libraba una batalla entre el llamado y el miedo. La respuesta llegó como un trueno silencioso, cargado de una autoridad innegable. «No digas, soy solo un joven, porque a todos a quienes yo te envíe, irás, y todo lo que yo te mande, hablarás». Las palabras perforaron su vacilación, no como un mandato rígido, sino como una verdad inmutable. No se le llamaba por su experiencia, sino por el propósito divino. Jeremías sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando la presencia se acercó aún más, y algo invisible, pero real, tocó sus labios. Fue un instante breve pero transformador. «He aquí, pongo mis palabras en tu boca». La frase resonó en su alma como una marca permanente, como fuego ardiente dentro de sus huesos. De repente, su lengua ya no le parecía tan frágil, sus manos dejaban de temblar tanto. Dios le mostraba que sus limitaciones no importaban, pues no hablaría por sí mismo, sino por el propio Creador. Aún así, el peso de la misión lo abrumaba. Sería rechazado, sería perseguido. ¿Cómo podría un joven de Anatote enfrentarse a reyes, sacerdotes y pueblos enteros?
Los ojos de Jeremías estaban fijos en el horizonte, pero su mente se transportaba a otro lugar, como si su conciencia fuese arrastrada más allá de lo que podía ver. Entonces, ante él surgió una imagen clara, la rama de un almendro erguida contra un cielo sin nubes. ¿Qué ves, Jeremías? La voz sonó no como un sonido externo, sino dentro de él, llenando todos los espacios vacíos de su alma. «Veo una vara de almendro», respondió vacilante, sintiendo que aquella visión tenía un significado que iba más allá de lo obvio. «Has visto bien, porque yo vigilo mi palabra para cumplirla». El almendro era el primer árbol en florecer en primavera, una señal de que el tiempo de la promesa estaba cerca. Dios le mostraba a Jeremías que sus palabras no serían en vano, germinarían, crecerían y se cumplirían a su debido tiempo. Pero antes de que pudiera asimilar completamente aquel significado, la visión cambió. Ahora, un caldero hirviente se inclinaba desde el norte. Su humo oscuro ascendía como una sombra que se extendía sobre la tierra. Jeremías sintió un frío en la columna vertebral incluso antes de oír la explicación. Del norte se derramará el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. La amenaza era real, y Jeremías entendía ahora. No solo proclamaría mensajes de advertencia, sino que anunciaría el juicio inminente de Dios sobre Judá. El silencio que siguió fue aplastante. Jeremías quería hablar, quería preguntar qué sucedería después. Pero antes de articular cualquier palabra, la voz divina resonó nuevamente, esta vez con un tono que combinaba firmeza y consuelo. «He aquí, hoy te pongo sobre naciones y reinos, para que arranques y derribes, para que destruyas y arruines, y también para que edifiques y plantes». El joven se estremeció. Su llamado no era solamente una advertencia de destrucción, sino también una promesa de restauración. Aún así, era imposible ignorar el peso de las primeras palabras. Arrancar, derribar, destruir, arruinar. El camino por delante sería arduo, y Jeremías sabía que enfrentaría resistencia. Pero antes de que el miedo lo dominara nuevamente, Dios lo adelantó. «Lucharán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte». El destino de Jeremías estaba sellado. No sería simplemente un profeta cualquiera, sino un mensajero cuya voz resonaría contra reyes, sacerdotes y naciones enteras. Su corazón aún estaba pesado, pero una chispa de certeza comenzaba a nacer en su interior. Dios lo había llamado y él mismo garantizaría su protección. El mundo alrededor de Jeremías volvió a moverse, pero él permaneció inmóvil, como si su cuerpo aún estuviese preso en la revelación que acababa de recibir. El bosque, antes familiar, ahora parecía distante, casi irreal. Respiraba profundamente, tratando de asimilar lo ocurrido. No era un sueño, no era fruto de su imaginación. Cada palabra resonaba en su mente con la fuerza de algo eterno. Dios lo había llamado, lo había escogido, incluso antes de nacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué él y no uno de los maestros respetados de Jerusalén? ¿Por qué no un hombre mayor, más experimentado, más preparado? Su destino ya no era el de un simple sacerdote de Anatote. Su futuro estaba sellado entre la ira de reyes y la indiferencia del pueblo, entre el mensaje divino y la dureza de corazones que no querían escucharlo. Su pecho se apretaba al pensar en la soledad que ese llamado exigiría. ¿Sería rechazado? Sí. ¿Sería perseguido? Sin duda. Pero había algo más grande que su miedo. Dios lo había tocado, y esa marca era irreversible. Aún confundido, Jeremías regresó a la aldea, con pasos vacilantes, como si caminara sobre un terreno desconocido. No sabía por dónde comenzar. ¿Debería contárselo a alguien? ¿Guardar el secreto hasta el momento oportuno? Su padre, un sacerdote devoto, sin duda esperaba que siguiese el camino del templo, no que se convirtiera en un profeta de advertencia.
Cuando finalmente reunió el valor para compartir lo sucedido, encontró miradas incrédulas y sonrisas escépticas. Jeremías, un profeta, el muchacho callado que pasa horas estudiando las Escrituras, no digas tonterías. Algunos se rieron, otros simplemente negaron con la cabeza, como si hubiera sido víctima de una ilusión. Incluso entre aquellos que lo amaban había resistencia. ¿Cómo podría un joven de una pequeña aldea sin conexiones con los poderosos levantarse como portavoz de Dios? Pero Jeremías no insistió, no discutió, ni trató de justificarse. Sabía que esa incredulidad era solo el comienzo. Con el tiempo, la verdadera oposición llegaría y no sería solo en palabras. Esa noche, Jeremías se acostó, pero el sueño no llegó. Su mirada se fijó en el techo de madera de su pequeña casa, observando la danza inestable de las sombras formadas por la luz trémula de la lámpara. El peso del rechazo comenzaba a instalarse en su pecho. Si incluso sus propios vecinos y parientes se burlaban de su experiencia, ¿qué pasaría cuando se presentara ante los sacerdotes del templo? Y cuando sus palabras llegaran a oídos de los líderes de Judá. Recordaba las historias de los profetas del pasado, de aquellos que habían sido perseguidos, expulsados y, en 1960 ocasiones, asesinados por el mismo pueblo a quien debían advertir. Su destino ya estaba entrelazado con esa tradición de soledad y sufrimiento, pero algo dentro de él, algo más fuerte que el miedo, más intenso que la duda, lo impulsaba hacia adelante. No había elegido ese camino, pero sabía que no podía huir de él. Dios no solo lo había llamado, sino que también le había prometido protección. ¿Qué significaría esa protección? No lo sabía, pero su fe comenzaba a forjarse en el crisol del sacrificio. A la mañana siguiente, Jeremías se levantó decidido. No esperaría que los demás aceptaran su misión. La cumpliría, quisieran o no escucharlo. Impulsado por una fuerza que no era suya, se dirigió al centro de la aldea, donde los ancianos se reunían para discutir los acontecimientos del día y los comerciantes montaban sus puestos en el mercado. El murmullo de las conversaciones era interrumpido de vez en cuando por el sonido de los mercaderes llamando a sus clientes. Jeremías respiró hondo. Sus manos sudaban, su garganta estaba seca, pero al abrir la boca su voz salió firme, cargada de un peso que no provenía de él. Escuchad la palabra del Señor, oh hijos de Israel. El sonido atravesó la plaza como un trueno inesperado. Las miradas se volvieron hacia él, algunas con curiosidad, otras irritadas. Jeremías no retrocedió. Así dice el Señor, mi pueblo me ha cambiado por lo que no tiene valor. Como una esposa infiel, han abandonado la fuente de aguas vivas y han cavado cisternas rotas que no pueden retener agua. El silencio se extendió por el mercado. Algunos fruncieron el ceño, otros cruzaron los brazos, desconfiados. Un mercader mayor se rió, negando con la cabeza. ¿Quién es este muchacho para enseñarnos? Vete a casa, Jeremías, deja que los hombres hablen de Dios. Pero Jeremías sabía que no era él quien hablaba. No podía volver atrás. El silencio que siguió a las palabras de Jeremías fue pesado como el cielo antes de la tormenta. Algunos desviaron la mirada, volviendo a sus compras y conversaciones como si ignorarlo fuera suficiente para hacerlo desaparecer. Otros susurraban entre sí, intercambiando miradas desconfiadas, inseguros de si el joven hablaba por sí mismo o si realmente era movido por algo mayor. Había quienes sentían una incomodidad profunda, un nudo en el pecho que no podían explicar. Sus conciencias eran alcanzadas como una daga afilada, porque sabían que las palabras de Jeremías no eran vacías. Los mercaderes que se enriquecían con pesos adulterados, los sacerdotes que preferían los rituales a una obediencia sincera, los ancianos que cerraban los ojos ante la corrupción, todos sentían algo.
pero nadie quería admitirlo. Nadie quería ser el primero en reconocer que quizá, solo quizá, Jeremías tenía razón. La multitud oscilaba entre la negación y la inquietud, entre el desprecio y el miedo. Fue entonces cuando una voz se alzó por encima del murmullo. «¡Basta, Jeremías!». La multitud hizo espacio para un hombre de postura rígida y mirada severa. Era Azarías, uno de los ancianos respetados de la aldea, conocido por su devoción al templo y su influencia entre los sacerdotes. Avanzó hasta Jeremías, su semblante marcado por la irritación y la autoridad. «Te estás exaltando demasiado, muchacho. ¿Quién te dio el derecho de hablar así al pueblo de Dios?». Su voz llevaba un tono de advertencia, pero también de amenaza velada. Jeremías sostuvo la mirada del hombre, sintiendo la presión del reproche sobre él. «No, soy yo quien habla, Azarías. El Señor me envió para advertir a este pueblo». Él dice: «Vosotros os habéis desviado del camino y habéis llenado esta tierra de violencia y engaño. Si no os arrepentís, vendrá el juicio». Un murmullo recorrió a la multitud, como un viento inquieto. Azarías entrecerró los ojos con la mandíbula apretada. «Cuida tus palabras, Jeremías. Estás deshonrando tu casa, tu familia. No creas que tu linaje sacerdotal te protegerá si continúas con esta locura». La advertencia era y clara. Jeremías ya no era visto como un joven inofensivo, sino como una amenaza. El ambiente entre Jeremías y Azarías estaba cargado, como si algo invisible los separase del resto de la multitud. El murmullo de la gente crecía, algunos concordando con Azarías, otros simplemente observando, a la espera de un desenlace. Jeremías, sin embargo, sentía algo diferente. Ese enfrentamiento no era solo entre él y un anciano de la aldea. Era un anticipo de lo que vendría. En su mente, las palabras de Dios resonaban como un recordatorio constante. «Lucharán contra ti, pero no prevalecerán». Ya podía ver las miradas de reproche, las expresiones de burla, la hostilidad formándose en los corazones de quienes no querían oír la verdad. Pero al mismo tiempo, sentía un fuego ardiendo dentro de él, algo que ninguna amenaza podría apagar. «Azarías, tú y todos aquí pueden rechazarme, pueden despreciarme, pero sabed esto, no soy yo quien habla. El Señor dice: volveos a mí, antes de que llegue el día en que clamaréis y no me sean oídos». Su voz era firme y su postura inquebrantable. La convicción que crecía en su interior no provenía de su propia fuerza, sino de aquel que lo había enviado. Azarías apretó los labios. Su rostro mostraba una irritación contenida. Podría humillar a Jeremías en ese mismo instante, desautorizándolo ante todos. Pero había algo en la manera en que el joven hablaba que le impedía actuar precipitadamente. Las miradas a su alrededor estaban divididas. Algunos parecían perturbados, otros claramente disgustados. Pero Jeremías ya no esperaba aceptación. Sentía que aquello era solo la primera de muchas ocasiones en que enfrentaría resistencia. «De todos modos, Jeremías, espero que tengas conciencia de las consecuencias de tus palabras». Azarías dio un paso atrás, con un tono cargado de amenaza implícita. Jeremías se mantuvo erguido, sintiendo la tensión en el ambiente mientras el anciano se alejaba. Algunas personas negaron con la cabeza, murmurando entre sí. Otros simplemente retomaron sus actividades como si quisieran olvidar rápidamente lo que habían oído. Pero Jeremías sabía que no lo olvidarían. La semilla había sido plantada y tarde o temprano germinaría. El rechazo ya había comenzado, pero su misión apenas iniciaba. Jeremías se alejó de la aldea pisando con fuerza el suelo seco e irregular del campo. El peso de la mañana aún reposaba sobre sus hombros y el viento que soplaba entre las higueras no traía alivio. Su corazón latía, aceleradamente, no por el miedo, sino por la intensidad de lo vivido. Sentía la mirada de Azarías aún sobre él, la amenaza velada resonando en su mente.
El enfrentamiento había sido pequeño, pero suficiente para mostrar lo que estaba por venir. ¿Cómo podría enfrentar algo tan grande? Si los propios ancianos de su aldea ya lo rechazaban, ¿cómo lidiaría con sacerdotes poderosos y reyes que gobernaban con mano de hierro? Se sentó sobre una piedra, respirando despacio, intentando organizar sus pensamientos. Sus ojos se volvieron hacia el cielo despejado, sin nubes, y cerró las manos, como si quisiera asir algo invisible. «Señor, ayúdame». La súplica salió de sus labios sin que se diera cuenta. No estaba arrepentido, no dudaba del llamado, pero la realidad del camino que tendría que recorrer lo asolaba. Entonces, en medio del silencio del campo, la presencia divina lo envolvió nuevamente. No era como antes, cuando el impacto del llamado casi lo hizo desfallecer. Esta vez era un peso más suave, pero no menos imponente. Y la voz llegó sin prisa, pero con una claridad que hizo desaparecer todo lo demás. «No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Jeremías sintió algo calentar en su pecho. El miedo y la vacilación aún estaban allí, pero algo más grande empezaba a sobreponerse. Dios no lo había llamado para abandonarlo. No sería eximido del sufrimiento, pero sería sustentado. Su mente recordó las visiones. El almendro en flor como señal de la fidelidad divina, el caldero inclinado del norte anunciando el juicio inevitable. Todo aquello no era fruto de su imaginación, era real. Su llamado era real. Y en ese instante, la angustia que lo dominaba empezó a disiparse. Jeremías se levantó, sintiendo su cuerpo más firme, su respiración más controlada. Ya no era solo un joven sacerdote de Anatote, era un profeta de Dios. El sol ya avanzaba en el cielo cuando Jeremías regresó a la aldea. Sus piernas aún estaban cansadas por la caminata. Se encontraba firme. No sabía con exactitud qué sucedería a continuación, pero algo en su interior había cambiado. La inseguridad aún susurraba en su mente, pero ahora era ahogada por una certeza mayor. Dios estaba con él. Al entrar por las desgastadas calles de piedra, notó las miradas que lo seguían. El incidente en el mercado aún estaba fresco en la memoria de todos. Los murmullos comenzaron apenas él apareció, voces apagadas entre gestos discretos. Algunos desviaron la mirada, otros negaron, con la cabeza, como esperando que él hubiera aprendido la lección. Pero Jeremías no desvió su camino. No buscaba el enfrentamiento, pero tampoco retrocedería. Caminó hasta su casa, pasando por los mismos lugares donde había crecido, donde su infancia transcurría tranquila y sin peso. Ahora, cada rostro familiar parecía cargado de desconfianza, como si vieran en él a alguien diferente, a un extraño. Mientras Jeremías se retiraba para descansar, al otro lado de la aldea se gestaba la discusión sobre él entre los ancianos y sacerdotes. Azarías estaba sentado en un salón sencillo pero imponente, donde se reunían los líderes locales. Ante él, otros hombres respetados de la aldea intercambiaban palabras bajas y pesadas. «Esto tiene que parar». Uno de ellos, un hombre de barba canosa y mirada severa, cruzó los brazos. «Si dejamos que este joven continúe, pronto atraerá problemas. Ya hay rumores en Jerusalén de profetas que esparcen mensajes de juicio». Azarías asintió lentamente, con las manos entrelazadas sobre la mesa de madera. «Es solo un muchacho, pero si no lo silenciamos, podría causar estragos». Otro hombre se inclinó hacia adelante, con los ojos entrecerrados. «Quizá una advertencia más firme lo haga desistir». El silencio cayó sobre el grupo. Ninguno de ellos se atrevía a actuar directamente contra un descendiente de sacerdotes, pero sabían que el templo en Jerusalén no miraba con buenos ojos a aquellos que se levantaban contra los líderes religiosos. Jeremías caminaba por un terreno peligroso, y esos hombres estaban decididos a detenerlo antes de que fuera demasiado tarde.
Al final de la tarde, un joven aprendiz de sacerdote llegó apresurado a la casa de Jeremías. Su semblante era tenso y evitaba el contacto visual. «Jeremías, los ancianos quieren verte». El mensaje era claro, y por el tono del muchacho no se trataba de una invitación, sino de una convocatoria. Jeremías sabía que ese momento llegaría tarde o temprano. Sin dudarlo, se ajustó la túnica y salió. Sus manos estaban firmes y su corazón, aunque acelerado, no titubeaba. Al atravesar la aldea, notó que algunas personas lo seguían a distancia, esperando ver qué sucedería. Al llegar al salón de los ancianos, encontró a Azarías sentado en el centro, rodeado de los líderes locales. Había algo distinto en el ambiente. No solo se respiraba irritación, sino también el peso de una decisión tomada incluso antes de que Jeremías pronuncie palabra alguna. Azarías entrelazó los dedos y lo miró con la severidad de un juez a punto de emitir un veredicto. «Jeremías, ya has causado suficiente revuelo. ¿Qué piensas que estás haciendo?» El joven profeta respiró hondo antes de responder. Sus ojos recorrieron los rostros frente a él, algunos endurecidos, otros vacilantes, pero él no podía retroceder. «Hago lo que he sido llamado a hacer». Azarías resopló, recostándose en su silla. «¿Llamado? Eres un muchacho. No tienes edad para andar diciendo que hablas por Dios». Otro anciano intervino con voz grave. «Si sigues así, Jeremías, si persistes en profetizar contra Judá, estarás poniéndote en contra del templo, de los sacerdotes, de la propia ley». Jeremías sintió el peso de la amenaza, pero no apartó la mirada. «No soy yo quien eligió esto. El Señor me llamó, y sus palabras están en mí como un fuego que no puedo contener». Vio cómo las miradas se endurecían aún más. Azarías se inclinó hacia adelante con voz controlada pero cargada de advertencia. «Si sigues por este camino, Jeremías, podremos protegerte». Jeremías cerró las manos, sintiendo el peso de la elección ante él. Pero no había elección. Él ya pertenecía al llamado. «Entonces que así sea». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El silencio en el salón era denso, cargado de frustración y tensión. Jeremías se mantenía de pie, firme, mientras los ancianos intercambiaban miradas inescrutables. Azarías tamborileaba levemente con los dedos sobre la mesa, un gesto pequeño, pero que revelaba su contenida irritación. Esperaba que Jeremías retrocediera, que sintiera miedo ante la advertencia, pero en sus ojos no había miedo, solo una convicción incómoda. Uno de los sacerdotes carraspeó y habló en voz baja, como si no quisiera que la aldea escuchara su sugerencia. «Si él sigue así, pronto atraerá problemas para todos nosotros. Los babilonios ya amenazan nuestras fronteras y los ojos de Jerusalén están atentos a cualquiera que cause agitación». Otro anciano asintió. «Tiene razón. Si las autoridades se enteran de que hay un profeta hablando contra Judá, toda la aldea podría sufrir represalias». Azarías suspiró profundamente, frotándose la sien con los dedos. «No podemos permitir que continúe. Pero, ¿qué hacer?» Hubo un momento de vacilación. Arrestar a un sacerdote no era algo común, y mucho menos a uno que afirmara tener un llamado divino. Pero algo era seguro. Jeremías no cedería por simples palabras. Jeremías observaba la movida alrededor de la mesa y comprendió que ya no se trataba solo de palabras o discusiones. Había cruzado un límite invisible y ahora los líderes no veían en él solo a un joven insolente, sino a un problema que debía resolverse. Su corazón latía fuertemente, no por miedo, sino por la clara percepción de que estaba solo. Ninguno de los ancianos estaría a su lado, nadie lo defendería. Cuando Azarías volvió a mirarlo, su expresión había cambiado. Ya no era la de un maestro reprendiendo a un alumno, sino la de un hombre que veía una pieza fuera de lugar. «Vete a casa, Jeremías, pero escucha bien. Si sigues perturbando a la aldea, no habrá más reuniones como esta. No seremos tan pacientes».
La amenaza no necesitaba detalles. Jeremías asintió levemente, se giró y salió del salón sin mirar atrás. Al pisar fuera, sintió el peso de las miradas de quienes lo espiaban a lo lejos. Algunas expresiones eran de preocupación, otras de desprecio. La brisa nocturna le provocó un escalofrío involuntario, pero sabía que no era por el frío. Ahora, entendía, su vida jamás volvería a ser la misma. La noche cayó sobre Anatote, y Jeremías caminó solo por las calles de tierra batida, sintiendo el peso invisible del rechazo. Las casas estaban en silencio, con solo algunas lámparas temblorosas asomando detrás de las ventanas de madera. Las puertas cerradas parecían símbolos de algo mayor, un muro que ahora lo separaba de su propio pueblo. Desde que había nacido, conocía aquellos rostros, había crecido entre aquellas calles, pero ahora todo se veía distinto. Seguía siendo Jeremías, el hijo del sacerdote Hilquías, pero al mismo tiempo ya no era el mismo. El llamado lo había transformado y no había vuelta atrás. Con un profundo suspiro, alzó la vista hacia el cielo oscuro y estrellado. «Señor, estoy solo». Su voz salió baja, casi un susurro, pero en ese mismo instante sintió algo recorrer su espíritu, una presencia que no podía explicarse con palabras. No estaba solo. Dios estaba allí, como había prometido. La certeza era silenciosa, pero inquebrantable, como una roca en medio de un mar agitado. Pero la aldea no había olvidado sus palabras. Al día siguiente, mientras Jeremías caminaba por la plaza, notó las miradas más duras, los murmullos más evidentes. La gente no solo lo ignoraba, se alejaba de él como si fuera una amenaza. Fue entonces cuando escuchó un grito: «¡Falso profeta!». El sonido provenía de un grupo de hombres que se acercaban con pasos firmes, liderados por 2 sacerdotes del templo local. Jeremías apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando uno de ellos lo empujó con fuerza, haciéndolo tambalear hacia atrás. «¿Quién crees que eres para hablar contra el pueblo de Dios?». Otro hombre avanzó, sujetándolo del brazo con violencia. «Cállate antes de que sea tarde». Jeremías sintió el dolor del agarre, pero se mantuvo firme. Sus ojos se encontraron con los de los sacerdotes, y lo que vio allí no era solo ira, era miedo. Miedo a que sus palabras fuesen ciertas, miedo a que Dios realmente estuviera en su contra. Pero en lugar de retroceder, Jeremías murmuró las palabras que ardían en su interior. «El Señor me envió, y si no me escuchan, vendrá el juicio». El sacerdote apretó los labios, furioso, pero no dijo nada más. Simplemente lo empujó de nuevo, como si el toque de Jeremías lo quemara. Pero Jeremías sabía, aquello era solo el comienzo. Jeremías sintió el frío polvo de la calle en sus manos al caer sobre el áspero suelo. Su cuerpo le dolía. Su brazo aún palpitaba por el brutal agarre. Le pesaba, pero no era el dolor físico, sino la confirmación de lo que ya sabía. La resistencia ya no era solo de palabras. No solo rechazaban su mensaje, estaban dispuestos a silenciarlo por la fuerza. Respiró hondo, ignorando las miradas de desprecio a su alrededor. Algunos observaban con indiferencia, otros con cierto desasosiego, pero nadie intervenía. Nadie se ponía a su lado. Jeremías se apoyó en sus rodillas, se levantó despacio y se limpió el polvo de la túnica. La sangre latía en su sien, pero dentro de él algo crecía. Eso no era señal de fracaso. Al contrario, era la prueba de que sus palabras estaban incomodando, de que estaban penetrando en el corazón endurecido del pueblo. «Si están dispuestos a herirme, sepan que mi voz los alcanza». La certeza ardía en su pecho y no podía ignorarla. Erguido con firmeza, Jeremías se volvió hacia los sacerdotes y los hombres que lo habían empujado. Su rostro estaba manchado de polvo y marcado por el impacto de la caída, pero su voz no temblaba. «¿Creen que pueden callarme? ¿Creen que si me hieren, la palabra de Dios se detendrá?». El murmullo de la multitud creció.
Algunos se acercaron, curiosos, como esperando que él retrocediera. Pero Jeremías no se inmutó. Así dice el Señor: habéis rechazado la fuente de aguas vivas y habéis cavado cisternas rotas. La tierra está contaminada, los sacerdotes son corruptos, los príncipes son injustos. Y por eso la calamidad vendrá del norte y nadie podrá detenerla. El silencio que siguió fue casi asfixiante. Los sacerdotes se miraron entre sí, con odio en los ojos de unos e inquietud en los de otros. Pero nadie volvió a tocarlo. Jeremías sabía que no era por respeto, era porque temían que, si continuaban, estarían luchando contra el mismísimo Dios. Sin decir más, se dio vuelta y salió de la plaza. Su corazón latía con fuerza, su mente aún giraba por el peso del momento, pero sabía que se había cruzado una línea. La persecución era ya inevitable. Tan pronto como Jeremías desapareció de la plaza, los sacerdotes y ancianos se reunieron en un círculo cerrado, con voces cargadas de frustración y urgencia. Azarías se pasó la mano por la cara, tratando de contener la irritación. Esto fue demasiado. Su tono ya no era de desdén, sino de genuina preocupación. Si él continúa, no pasará mucho tiempo para que sus palabras lleguen a Jerusalén, y ya sabemos lo que ocurre con los alborotadores. Otro sacerdote asintió, con los brazos cruzados sobre el pecho. Es solo un muchacho, pero si no lo silenciamos, podríamos sufrir las consecuencias. Un anciano de barba canosa, que anteriormente había sugerido una advertencia más dura, ahora parecía más incisivo. No podemos permitir que siga. Si no podemos callarlo a la fuerza, debemos desmoralizarlo. El grupo murmuró en acuerdo. Jeremías no podía ser tratado como mártir, como un profeta perseguido. Tenían que convertirlo en un tonto a los ojos del pueblo, un joven perturbado que decía oír voces, alguien indigno de atención. Azarías asintió lentamente. Sí, y si eso no basta, existen otras maneras de callar a un hombre. Pero mientras los líderes conspiraban contra él, Jeremías no vacilaba. Al día siguiente, sabiendo que las miradas sobre él eran más pesadas, que las voces susurradas lo envolvían como una red, volvió a la plaza. Su corazón estaba firme. Si antes quedaba algo de duda, ahora solo quedaba certeza. No hablaba por sí mismo, y eso era lo único que importaba. Oíd la palabra del Señor, oh Judá. Su voz cortó el murmullo del mercado y nuevamente la gente se detuvo. Algunos ya estaban hartos de oírlo, otros tenían la curiosidad de ver hasta dónde llegaría, pero a él no le importaba quién escuchaba o ignoraba. Su misión no dependía de la aceptación del pueblo, sino de la fidelidad a quien lo había enviado. Jerusalén confía en su fuerza, pero su destrucción ya está escrita. El Señor dice: os he plantado como vid excelente, pero os habéis vuelto vid extraña. ¿Quién podrá limpiar vuestra iniquidad? Los susurros entre los oyentes crecían. Algunos se apartaban, temerosos, otros se burlaban. Pero había algo que nadie podía negar. La voz de Jeremías no temblaba. Los rumores comenzaron como susurros tímidos, pero en pocos días se hablaban en voz alta, sin ningún disimulo. Jeremías ha perdido el juicio. Él habla de destrucción como si fuera castigo de Dios. ¿Acaso Dios se volvería contra su propio pueblo? Dicen que anda hablando solo, que ve cosas que nadie más ve. No. Necesitaba preguntar de dónde provenían esas historias. Lo sabía bien. Los sacerdotes estaban empeñados en desmoralizarlo, y lo estaban logrando. Jeremías sintió que el aislamiento crecía a su alrededor como un muro invisible. Las personas que antes lo saludaban ahora cambiaban de rumbo al verlo. Amigos de la infancia lo evitaban. Incluso algunos de sus parientes ya no sabían cómo tratarlo. ¿Por qué no paras, Jeremías? Un vecino mayor se le acercó un día, con tono no de ira, sino de genuina preocupación. ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Te estás poniendo en contra de todos nosotros.
Jeremías lo miró a los ojos y comprendió que aquel hombre no dudaba de él. Solo temía lo que podría suceder si tenía razón. Pero no había forma de retroceder. La burla pronto se volvió abierta. Un grupo de jóvenes, hijos de mercaderes y artesanos de la aldea, comenzó a seguirlo por la calle, repitiendo de forma caricaturesca sus palabras. «He aquí, el Señor dice, calamidad vendrá del norte». Uno fingió temblar de miedo, otro cayó de rodillas riendo. «¡Ay de nosotros! Jeremías, el profeta de la desgracia, nos ha advertido». El grupo estalló en carcajadas. Jeremías no reaccionó, pero su corazón se sentía pesado, no por sentirse humillado, sino por ver la ceguera del pueblo. Se reían, bromeaban, se burlaban, pero no se daban cuenta de que se burlaban de la misma advertencia de Dios. A lo lejos, vio a Azarías observando la escena, inmóvil. El anciano no reía ni participaba, pero su mirada era de satisfacción. Ya no era necesario que levantara la voz contra Jeremías. El pueblo lo hacía por él. Jeremías pasó junto al grupo sin apartar la vista, sin responder. El desprecio era una marca inevitable de su misión, pero la verdad que ardía dentro de él no podía ser apagada por risas o insultos. Si ahora no lo tomaban en serio, algún día lo harían, pero entonces ya sería demasiado tarde. Los rumores comenzaron como un discreto susurro, pero rápidamente se convirtieron en un rugido constante entre la gente. Jeremías ha perdido el juicio. Él está maldiciendo nuestra tierra. Si de verdad fuera un profeta, los sacerdotes lo apoyarían. Las palabras corrían por los callejones y mercados, echándose raíces en la mente de la gente. Aquellos que antes lo escuchaban con recelo, ahora lo miraban con desconfianza, algunos incluso con burla. Los mercaderes evitaban cruzarse en su camino. Los vecinos que antes lo saludaban apartaban la mirada. En pocos días, Jeremías pasó de ser un joven sacerdote prometedor a ser visto como un lunático a ignorar. Pero él ya lo esperaba. Dios le había advertido desde el principio: lucharán contra ti. El desprecio del pueblo no lo sorprendía, pero dolía de una manera distinta. No era el rechazo de los desconocidos lo que más pesaba, sino el de aquellos que habían crecido a su lado, amigos de la infancia, conocidos que ahora susurraban y se reían de él a sus espaldas. «Mira, ha llegado el profeta de las desgracias», se burló un hombre al pasar junto a él en la plaza. Otros se rieron, y Jeremías sintió el peso de esa humillación, pero no respondió. Su misión no era devolver insultos, sino proclamar la verdad. Lo que más lo conmovía, sin embargo, era la expresión de su propio padre. Hilquías, un sacerdote respetado, ahora lo miraba con tristeza y decepción. Cuando Jeremías se acercó a su casa esa noche, su padre lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión adusta. «Hijo mío, te he enseñado el camino del Señor, pero ¿qué es lo que estás haciendo?». Su voz no era de ira, sino de dolor. Jeremías tragó saliva. «Padre, solo hablo lo que el Señor me ha mandado». Hilquías suspiró, apartando la mirada. «Los sacerdotes de Jerusalén ya han oído hablar de ti. Si sigues así, serás expulsado, o quizá algo peor». El silencio entre ambos fue pesado. Jeremías deseaba que su padre lo comprendiera, que creyera en él, pero sabía que eso no sucedería. «El Señor envió, padre. No puedo dar marcha atrás». Hilquías cerró los ojos por un instante y, sin decir nada más, entró en la casa, dejando a Jeremías solo en la fría noche. Sintió el corazón oprimido, pero se mantuvo firme. Su llamado costaría todo, incluso a aquellos a quienes amaba. En el templo local, el ambiente era más denso que nunca. Los sacerdotes y ancianos ya no hablaban en advertencias o intentos de desmoralizar. Jeremías se había convertido en un problema real. Alguien que no se doblegaba ante el desprecio,
alguien que continuaba predicando, aun estando aislado. Azarías estaba de pie en el centro del salón con los ojos oscuros de preocupación e irritación. La gente empieza a temer tus palabras, murmuraban a su alrededor inquietos. Si sigue así, traerá la ira de las autoridades sobre nosotros. Uno de los sacerdotes golpeó la mesa con el puño. Entonces debemos callarlo de una vez por todas. El silencio cayó en la sala, pesado y significativo. Expulsarlo de la aldea puede que no sea suficiente. Las palabras flotaron en el aire. Jeremías no podía ser tratado como mártir, como un profeta perseguido. Tenían que convertirlo en un tonto a los ojos del pueblo, en un joven perturbado que decía oír voces, alguien indigno de atención. Azarías asintió lentamente. Sí, y si eso no es suficiente, existen otras formas de callar a un hombre. Pero mientras los líderes conspiraban contra él, Jeremías no vacilaba. Al día siguiente, a pesar de saber que las miradas sobre él eran más pesadas, que las voces apagadas lo envolvían como una red, volvió a la plaza. Su corazón estaba firme. Si antes quedaba algo de duda, ahora solo quedaba certeza. No hablaba por sí mismo, y eso era lo único que importaba. «Oíd la palabra del Señor, oh Judá». Su voz cortó el murmullo del mercado, y nuevamente la gente se detuvo. Algunos ya estaban hartos de escucharlo, otros tenían la curiosidad de ver hasta dónde llegaría. Pero a él no le importaba quién escuchara o ignorara. Su misión no dependía de la aceptación del pueblo, sino de la fidelidad a quien lo había enviado. Jerusalén confía en su fuerza, pero su destrucción ya está escrita. El Señor dice: «Os he plantado como una vid excelente, pero os habéis convertido en una vid extraña. ¿Quién podrá limpiar vuestra iniquidad?». El murmullo entre los oyentes crecía. Algunos se alejaban, temerosos, otros se burlaban. Pero había algo que nadie podía negar. La voz de Jeremías no temblaba. Los rumores comenzaron como tímidos, susurros, pero en pocos días se hablaban en voz alta, sin ningún disimulo. Jeremías ha perdido el juicio. Él habla de destrucción como si fuera el castigo de Dios. ¿Acaso Dios se volvería contra su propio pueblo? Dicen que anda hablando solo, que ve cosas que nadie más ve. No hacía falta preguntarse de dónde provenían esas historias, lo sabía bien. Los sacerdotes estaban empeñados en desmoralizarlo, y lo estaban logrando. Jeremías sintió que el aislamiento crecía a su alrededor como un muro invisible. Las personas que antes lo saludaban ahora cambiaban de rumbo al verlo. Los amigos de la infancia lo evitaban. Incluso algunos de sus parientes ya no sabían cómo tratarlo. «¿Por qué no paras, Jeremías?». Un vecino mayor se le acercó un día, con tono no de ira, sino de genuina preocupación. «¿Por qué sigues insistiendo en esto? Te estás poniendo en contra de todos nosotros». Jeremías lo miró a los ojos y comprendió que aquel hombre no dudaba de él. Solo temía lo que podría suceder. Sí, tenía razón, pero no había forma de retroceder. La burla pronto se volvió abierta. Un grupo de jóvenes, hijos de mercaderes y artesanos de la aldea, comenzó a seguirlo por la calle, repitiendo de forma caricaturesca sus palabras. «He aquí, el Señor dice, calamidad vendrá del norte». Uno fingió temblar de miedo, otro cayó de rodillas riendo. «¡Ay de nosotros! Jeremías, el profeta de la desgracia, nos ha advertido». El grupo estalló en carcajadas. Jeremías no reaccionó, pero su corazón se sentía pesado. No porque se sintiera humillado, sino porque veía la ceguera del pueblo. Se reían, bromeaban, se burlaban, pero no se daban cuenta de que se burlaban de la misma advertencia de Dios. A lo lejos, vio a Azarías observando la escena, inmóvil. El anciano no reía ni participaba, pero su mirada era de satisfacción. Ya no era necesario que él alzase la voz contra Jeremías. El pueblo lo hacía por él. Jeremías pasó junto al grupo sin apartar la vista, sin responder. El desprecio
Marca inevitable de su misión, pero la verdad que ardía en su interior no podía ser apagada por risas o insultos. Si no lo tomaban en serio ahora, algún día lo harían. Pero entonces ya sería demasiado tarde. Los rumores comenzaron como un discreto susurro, pero rápidamente se convirtieron en un rugido constante entre el pueblo. Jeremías ha perdido el juicio. Él está maldiciendo nuestra tierra. Si de verdad fuera un profeta, los sacerdotes lo apoyarían. Las palabras corrían por callejones y mercados, echándose raíces en la mente de la gente. Aquellos que antes lo escuchaban con recelo, ahora lo miraban con desconfianza, algunos incluso con burla. Los mercaderes evitaban cruzar su camino, y los vecinos que antes lo saludaban apartaban la mirada. En pocos días, Jeremías pasó de ser un joven sacerdote prometedor a ser visto como un lunático a ignorar. Pero él ya lo esperaba. Dios le había advertido desde el principio. Lucharán contra ti. El desprecio del pueblo no lo sorprendía, pero dolía de una manera distinta. No era el rechazo de los desconocidos lo que más pesaba, sino el de aquellos que habían crecido a su lado, los amigos de la infancia, los conocidos que ahora susurraban y se reían de él a sus espaldas. «Mira, ha llegado el profeta de las desgracias», se burló un hombre al pasar junto a él en la plaza. Otros se rieron, y Jeremías sintió el peso de aquella humillación, pero no respondió. Su misión no era devolver insultos, sino proclamar la verdad. Lo que más lo conmovía, sin embargo, fue la expresión de su propio padre. Hilquías, un sacerdote respetado, lo miraba ahora con tristeza y decepción. Cuando Jeremías se acercó a su casa aquella noche, su padre lo esperaba en la entrada con los brazos cruzados y una expresión adusta. «Hijo mío, te he enseñado el camino del Señor, pero ¿qué estás haciendo?». Su voz no era de ira, sino de dolor. Jeremías tragó saliva. «Padre, solo hablo lo que el Señor me ha mandado». Hilquías suspiró, apartando la mirada. «Los sacerdotes de Jerusalén ya han oído hablar de ti. Si sigues así, serás expulsado, o quizá algo peor». El silencio entre ellos fue pesado. Jeremías deseaba que su padre lo comprendiera, que creyera en él, pero sabía que eso no ocurriría. «El Señor me envió, padre. No puedo retroceder». Hilquías cerró los ojos por un instante y, sin decir nada más, entró en la casa, dejando a Jeremías solo en la fría noche. Sintió su corazón oprimido, mantuvo firme. Su llamado costaría todo, incluso a aquellos que amaba. En el templo local, el ambiente era más tenso que nunca. Los sacerdotes y ancianos ya no hablaban en advertencias o intentos de desmoralizar. Jeremías se había convertido en un problema real. Alguien que no se doblegaba ante el desprecio, alguien que continuaba predicando, aún en su aislamiento. Azarías estaba de pie en el centro del salón, con los ojos oscuros de preocupación e irritación. «La gente empieza a temer tus palabras», murmuraban a su alrededor, inquietos. «Si sigue así, traerá la ira de las autoridades sobre nosotros». Uno de los sacerdotes golpeó la mesa con el puño. «Entonces debemos callarlo de una vez por todas». El silencio cayó en la sala, pesado y significativo. «Expulsarlo de la aldea quizá no sea suficiente». Las palabras flotaron en el aire. Jeremías no podía ser tratado como un mártir, como un profeta perseguido. Tenían que convertirlo en un tonto ante los ojos del pueblo. Un joven, perturbado, que decía oír voces, alguien indigno de atención. Azarías asintió lentamente. «Sí, y si eso no es suficiente, hay otras maneras de callar a un hombre». Pero mientras los líderes conspiraban contra él, Jeremías no vacilaba. Al día siguiente, a pesar de saber que las miradas sobre él eran más pesadas, que las voces apagadas lo envolvían como una red, volvió a la plaza. Su corazón estaba firme. Si antes quedaba algo de duda, ahora solo quedaba certeza. No hablaba por sí mismo.
y eso era lo único que importaba. Oíd la palabra del Señor, oh Judá. Su voz cortó el murmullo del mercado, y nuevamente la gente se detuvo. Algunos ya estaban hartos de escucharlo, otros tenían la curiosidad de ver hasta dónde llegaría, pero a él no le importaba quién escuchara o ignorara. Su misión no dependía de la aceptación del pueblo, sino de la fidelidad a quien lo había enviado. Jerusalén confía en su fuerza, pero su destrucción ya está escrita. El Señor dice: os he plantado como una vid. Excelente, pero os habéis vuelto en una vid extraña. ¿Quién podrá limpiar vuestra iniquidad? El murmullo entre los oyentes crecía. Algunos se alejaban temerosos, otros se burlaban, pero había algo que nadie podía negar. La voz de Jeremías no temblaba. Los rumores comenzaron como susurros tímidos, pero en pocos días se hablaban en voz alta, sin disimulo. Jeremías ha perdido el juicio. Él habla de destrucción como si fuera el castigo de Dios. ¿Acaso Dios se volvería contra su propio pueblo? Dicen que anda hablando solo, que ve cosas que nadie más ve. No hacía falta preguntarse de dónde provenían esas historias. Lo sabía bien. Los sacerdotes estaban empeñados en desmoralizarlo, y lo estaban logrando. Jeremías sintió que el aislamiento crecía a su alrededor como un muro invisible. Las personas que antes lo saludaban ahora desviaban la mirada. Los amigos de la infancia lo evitaban. Incluso algunos de sus parientes ya no sabían cómo tratarlo. ¿Por qué no paras, Jeremías? Un vecino mayor se le acercó un día, con tono no de ira, sino de genuina preocupación. ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Te estás poniendo en contra de todos nosotros. Jeremías lo miró a los ojos y comprendió que aquel hombre no dudaba de él. Solo temía lo que podría suceder si tenía razón, pero no había forma de retroceder. La burla pronto se volvió abierta. Un grupo de jóvenes, hijos de mercaderes y artesanos de la aldea, comenzó a seguirlo por la calle, repitiendo de forma caricaturesca sus palabras. He aquí el Señor dice: calamidad vendrá del norte. Uno fingió temblar de miedo, otro cayó de rodillas riendo. ¡Ay de nosotros! Jeremías, el profeta de la desgracia, nos ha advertido. El grupo estalló en carcajadas. Jeremías no reaccionó, pero su corazón se sentía pesado, no porque se sintiera humillado, sino porque veía la ceguera del pueblo. Se reían, bromeaban, se burlaban, pero no se daban cuenta de que se burlaban de la misma advertencia de Dios. A lo lejos, vio a Azarías observando la escena inmóvil. El anciano no reía ni participaba, pero su mirada era de satisfacción. Ya no era necesario que él alzara la voz contra Jeremías. El pueblo lo hacía por él. Jeremías pasó junto al grupo sin apartar la mirada, sin responder. El desprecio era una marca inevitable de su misión, pero la verdad que ardía dentro de él no podía ser apagada por risas o insultos. Si ahora no lo tomaban en serio, algún día lo harían. Pero entonces ya sería demasiado tarde. Los rumores comenzaron como un discreto susurro, pero rápidamente se convirtieron en un rugido constante entre el pueblo. Jeremías ha perdido el juicio. Él está maldiciendo nuestra tierra. Si de verdad fuera un profeta, los sacerdotes lo apoyarían. Las palabras corrían por callejones y mercados, echándose raíces en la mente de la gente. Aquellos que antes lo escuchaban con recelo, ahora lo miraban con desconfianza, algunos incluso con burla. Los mercaderes evitaban cruzar su camino, y los vecinos que antes lo saludaban apartaban la mirada. En pocos días, Jeremías pasó de ser un joven sacerdote prometedor a ser visto como un lunático a ignorar. Pero él ya lo esperaba. Dios le había advertido desde el principio: lucharán contra ti. El desprecio del pueblo no lo sorprendía, pero dolía de una manera distinta. No era el rechazo de los desconocidos lo que más pesaba, sino el de aquellos que habían crecido a su lado, los amigos de la infancia,
Los conocidos que ahora susurraban y se reían de él a sus espaldas. «Mira, ha llegado el profeta de las desgracias», se burló un hombre al pasar junto a él en la plaza. Otros se rieron, y Jeremías sintió el peso de esa humillación, pero no respondió. Su misión no era devolver insultos, sino proclamar la verdad. Lo que más lo conmovía, sin embargo, fue la expresión de su propio padre. Hilquías, un sacerdote respetado, lo miraba ahora con tristeza y decepción. Cuando Jeremías se acercó a su casa aquella noche, su padre lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión adusta. «Hijo mío, te he enseñado el camino del Señor, pero ¿qué estás haciendo?». Su voz no era de ira, sino de dolor. Jeremías tragó saliva. «Padre, solo hablo lo que el Señor me ha mandado». Hilquías suspiró, apartando la mirada. «Los sacerdotes de Jerusalén ya han oído hablar de ti. Si sigues así, serás expulsado, o quizá algo peor». El silencio entre ellos fue pesado. Jeremías deseaba que comprendiera, que creyera en él, pero sabía que eso no ocurriría. «El Señor me envió, padre, no puedo retroceder». Hilquías cerró los ojos por un instante, y sin decir nada más, entró en la casa, dejando a Jeremías solo en la fría noche. Sintió su corazón oprimido, pero se mantuvo firme. Su llamado costaría todo, incluso a aquellos que amaba. En el templo local, el ambiente era más tenso que nunca. Los sacerdotes y ancianos ya no hablaban en advertencias o intentos de desmoralizar. Jeremías se había convertido en un problema real. Alguien que no se doblegaba ante el desprecio, alguien que continuaba predicando, aún en su aislamiento. Azarías estaba de pie en el centro del salón, con los ojos oscuros de preocupación e irritación. «La gente empieza a temer tus palabras», murmuraban a su alrededor inquietos. «Si sigue así, traerá la ira de las autoridades sobre nosotros». Uno de los sacerdotes golpeó la mesa con el puño. «Entonces debemos callarlo de una vez por todas». El silencio cayó en la sala, pesado y significativo. Expulsarlo de la aldea quizá no sea suficiente. Las palabras flotaron en el aire. Jeremías no podía ser tratado como un mártir, como un profeta perseguido. Tenían que convertirlo en un tonto ante los ojos del pueblo, un joven perturbado que decía oír voces, alguien indigno de atención. Azarías asintió lentamente. «Sí, y si eso no es suficiente, hay otras maneras de callar a un hombre». Pero mientras los líderes conspiraban contra él, Jeremías no vacilaba. Al día siguiente, a pesar de saber que las miradas sobre él eran más pesadas, que las voces apagadas lo envolvían como una red, volvió a la plaza. Su corazón estaba firme. Si antes quedaba algo de duda, ahora solo quedaba certeza. No hablaba por sí mismo, y eso era lo único que importaba. «Oíd la palabra del Señor, oh Judá». Su voz cortó el murmullo del mercado, y nuevamente la gente se detuvo. Algunos ya estaban hartos de escucharlo, otros tenían la curiosidad de ver hasta dónde llegaría, pero a él no le importaba quién escuchara o ignorara. Su misión no dependía de la aceptación del pueblo, sino de la fidelidad a quien lo había enviado. Jerusalén confía en su fuerza, pero su destrucción ya está escrita. El Señor dice: «Os he plantado como una vid excelente, pero os habéis vuelto en una vid extraña. ¿Quién podrá limpiar vuestra iniquidad?». El murmullo entre los oyentes crecía. Algunos se alejaban temerosos, otros se burlaban, pero había algo que nadie podía negar. La voz de Jeremías no temblaba. Los rumores comenzaron como susurros tímidos, pero en pocos días se hablaban en voz alta, sin disimulo. Jeremías ha perdido el juicio. Él habla de destrucción como si fuera el castigo de Dios. ¿Acaso Dios se volvería contra su propio pueblo? Dicen que anda hablando solo, que ve cosas que nadie más ve. No hacía falta preguntarse de dónde provenían esas historias. Lo sabía bien. Los sacerdotes estaban empeñados en desmoralizarlo y lo estaban logrando. Jeremías
Sintió que el aislamiento crecía a su alrededor como un muro invisible. Las personas que antes lo saludaban ahora desviaban la mirada. Los amigos de la infancia lo evitaban. Incluso algunos de sus parientes ya no sabían cómo tratarlo. ¿Por qué no paras, Jeremías? Un vecino mayor se le acercó un día con tono no de ira, sino de genuina preocupación. ¿Por qué sigues insistiendo en esto? Te estás poniendo en contra de todos nosotros. Jeremías lo miró a los ojos y comprendió que aquel hombre no dudaba de él. Solo temía lo que podría suceder si tenía razón, pero no había forma de retroceder. La burla pronto se volvió abierta. Un grupo de jóvenes, hijos de mercaderes y artesanos de la aldea, comenzó a seguirlo por la calle, repitiendo de forma caricaturesca sus palabras. «He aquí, el Señor dice, calamidad vendrá del norte». Uno fingió temblar de miedo, otro cayó de rodillas riendo. «¡Ay de nosotros! Jeremías, el profeta de la desgracia, nos ha advertido». El grupo estalló en miros y carcajadas. Jeremías no reaccionó, pero su corazón se sentía pesado. No porque se sintiera humillado, sino porque veía la ceguera del pueblo. Se reían, bromeaban, se burlaban, pero no se daban cuenta de que se burlaban de la misma advertencia de Dios. A lo lejos, vio a Azarías observando la escena, inmóvil. El anciano no reía ni participaba, pero su mirada era de satisfacción. Ya no era necesario que él alzara la voz contra Jeremías. El pueblo lo hacía por él. Jeremías pasó junto al grupo sin apartar la mirada, sin responder. El desprecio era una marca inevitable de su misión, pero la verdad que ardía en su interior no podía ser apagada por risas o insultos. Si ahora no lo tomaban en serio, algún día lo harían, pero entonces ya sería demasiado tarde. Los rumores comenzaron como un discreto susurro, pero rápidamente se convirtieron en un rugido constante entre el pueblo. Jeremías ha perdido el juicio. Él está maldiciendo nuestra tierra. Si de verdad fuera un profeta, los sacerdotes lo apoyarían. Las palabras corrían por callejones y mercados, echándose raíces en la mente de la gente. Aquellos que antes lo escuchaban con recelo, ahora lo miraban con desconfianza, algunos incluso con burla. Los mercaderes evitaban cruzar su camino y los vecinos que antes lo saludaban apartaban la mirada. En pocos días, Jeremías pasó de ser un joven sacerdote prometedor a ser visto como un lunático a ignorar. Pero él ya lo esperaba. Dios le había advertido desde el principio: lucharán contra ti. El desprecio del pueblo no lo sorprendía, pero dolía de una manera distinta. No era el rechazo de los desconocidos lo que más pesaba, sino el de aquellos que habían crecido a su lado, los amigos de la infancia, los conocidos que ahora susurraban y se reían de él a sus espaldas. «Mira, ha llegado el profeta de las desgracias», se burló un hombre al pasar junto a él en la plaza. Otros se rieron, y Jeremías sintió el peso de esa humillación, pero no respondió. Su misión no era devolver insultos, sino proclamar la verdad. Lo que más lo conmovía, sin embargo, fue la expresión de su propio padre. Hilquías, un sacerdote respetado, lo miraba ahora con tristeza y decepción. Cuando Jeremías se acercó a su casa aquella noche, su padre lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión adusta. «Hijo mío, te he enseñado el camino del Señor, pero ¿qué estás haciendo?». Su voz no era de ira, sino de dolor. Tragó saliva. «Jeremías, padre, solo hablo lo que el Señor me ha mandado». Hilquías suspiró, apartando la mirada. «Los sacerdotes de Jerusalén ya han oído hablar de ti. Si sigues así, serás expulsado. O quizá algo peor». El silencio entre ellos fue pesado. Jeremías deseaba que su padre lo comprendiera, que creyera en él, pero sabía que eso no ocurriría. «El Señor me envió, padre. No puedo retroceder». Hilquías cerró los ojos por un instante y, sin decir nada más, entró en la casa, dejando a Jeremías solo en la fría noche.
Sintió su corazón oprimido, pero se mantuvo firme. Su llamado costaría todo, incluso a aquellos que amaba. En el templo local, el ambiente era más tenso que nunca. Los sacerdotes y ancianos ya no hablaban en advertencias o intentos de desmoralizar. Jeremías se había convertido en un problema real, alguien que no se doblegaba ante el desprecio, alguien que continuaba predicando, aún en su aislamiento. Azarías estaba de pie en el centro del salón, con los ojos oscuros de preocupación e irritación. La gente empieza a temer tus palabras, murmuraban a su alrededor inquietos. Si sigue así, traerá la ira de las autoridades sobre nosotros. Uno de los sacerdotes golpeó la mesa con el puño. Entonces debemos callarlo de una vez por todas. El silencio cayó en la sala, pesado y significativo. Expulsarlo de la aldea quizá no sea suficiente. Las palabras flotaron en el aire. Jeremías no podía ser tratado como un mártir, como un profeta perseguido. Tenían que convertirlo en un tonto ante los ojos del pueblo, un joven perturbado que decía oír voces, alguien indigno de atención. Azarías asintió lentamente. Sí, y si eso no es suficiente, hay otras maneras de callar a un hombre. Pero mientras los líderes conspiraban contra él, Jeremías no vacilaba. Al día siguiente, a pesar de saber que las miradas sobre él eran más pesadas, que las voces apagadas lo envolvían como una red, volvió a la plaza. Su corazón estaba firme. Si antes quedaba algo de duda, ahora solo quedaba certeza. No hablaba por sí mismo, y eso era lo único que importaba. «Oíd la palabra del Señor, oh Judá». Su voz cortó el murmullo del mercado, y nuevamente la gente se detuvo. Algunos ya estaban hartos de escucharlo, otros tenían la curiosidad de ver hasta dónde llegaría, pero a él no le importaba quién escuchara o ignorara. Su misión no dependía de la aceptación del pueblo, sino de la fidelidad a quien lo había enviado. Jerusalén confía en su fuerza, pero su destrucción ya está escrita. El Señor dice: «Os he plantado como una vid excelente, pero os habéis vuelto en una vid extraña. ¿Quién podrá limpiar vuestra iniquidad?». El murmullo entre los oyentes crecía. Algunos se alejaban temerosos, otros se burlaban, pero había algo que nadie podía negar. La voz de Jeremías no temblaba. Los rumores comenzaron como susurros tímidos, pero en pocos días se hablaban en voz alta, sin disimulo. Jeremías ha perdido el juicio. Él habla de destrucción como si fuera el castigo. Dios. ¿Acaso Dios se volvería contra su propio pueblo? Dicen que anda hablando solo, que ve cosas que nadie más ve.